Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Comenzamos informándoles que en la Audiencia Provincial de Huelva continúa el juicio por la muerte de la pequeña Mariluz. Hoy se está celebrando la cuarta jornada con la declaración realizada por parte de 8 agentes de la Policía Nacional que nos han aportado. ¿Qué datos, Laura? Pues hemos sabido que estos 8 agentes, que además fueron los que participaron en el dispositivo de búsqueda de la pequeña Mariluz y que fueron los que detuvieron a los 3 implicados en este caso cuando se encontraban en el municipio conquense de Pajaroncillo, le han dicho al juez que a ellos sobre todo les sorprendió mucho el nerviosismo que había en esas conversaciones telefónicas entre Santiago del Valle, su hermana Rosa y su mujer Isabel, sobre todo cuando descubrieron la noticia de que la pequeña Mariluz había sido encontrada muerta. También ellos dicen que según sus investigaciones tienen muy claro que esa reunión de los 3 en Cuenca, el único objetivo que tenía era terminar esa coartada y escaparse, fugarse al extranjero. Estas declaraciones se han producido esta misma mañana, pero la sesión de tarde ya ha comenzado, hace escasamente unos minutos. Hay otros 4 policías que están declarando y quien conoce el contenido de esa declaración es mi compañera Nuria Sánchez-Hey, que se encuentra como cada día desde la semana pasada en la puerta de la Audiencia Provincial de Huelva. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Laura. ¿Tú sabes qué están contando ahora mismo ante el juez estos 4 policías? Revélanoslo, ¿cuál es la última hora del juicio? Pues ahora mismo está declarando uno de los agentes de la Policía Nacional que intervino en la investigación de la desaparición y muerte de Mariluz. Este agente ha contado ahora mismo ante el juez que cuando tomó declaración a Santiago, él le dijo que estuvo toda la tarde acompañado de su mujer y sin embargo cuando tomó declaración a su mujer le dijo que ya se despertó de la siesta, que miró hacia el lado, que no estaba en la cama, que fue a la habitación de su hermana a buscarlo y que Santiago no estaba en su casa. Ante esta declaración, esto es lo que ha dicho el agente ante el juez. Se le pregunta en dicha declaración si en algún momento sale de la casa solo y dice que no, que siempre está con compañía de su mujer. Sin embargo, la declaración de Isabel manifiesta que después de comer su marido se marcha primero al dormitorio, ella queda fregando unos cacharros y posteriormente se va con ella a la cama, que se queda dormida sobre las 14:50 aproximadamente y que cuando se despierta a las 16 horas ve que su marido no se encuentra en el dormitorio. Siente a la puerta de la calle y que entra su marido al dormitorio, que le pregunta ¿dónde viene? ¿Dónde ha estado? Y le dice, le da una vuelta por ahí, que nota que se toca las manos con mucha frecuencia y dice que esto es muy normal cuando su marido está nervioso en exceso por algún motivo, suele tocarse las manos de forma continua. En sí, uno dice que no está, que está siempre con ella y otra dice que efectivamente que hay un periodo de tiempo que no está. Efectivamente. Buenas tardes, Nuria. Los 4 policías han declarado que cuando detienen a Isabel y a Santiago, estos confiesan que ha sido él el que ha acabado con la vida de Mariluz. ¿Qué dicen sobre esto los agentes? Pues uno de los agentes de la brigada de la Policía Judicial de Huelva que intervino en la investigación de la desaparición mantiene que el día que detuvieron a Santiago del Valle y a su hermana Rosa del Valle, la mujer de Santiago sufrió una crisis de ansiedad que gritaba en todo momento yo lo sabía, sabía que mi marido era el asesino de la pequeña Mariluz, que estaba muy nerviosa, que dijo que no lo había dicho antes por el miedo que sentía y también cuenta este agente que Santiago le dijo personalmente que él había tenido una implicación directa con la desaparición y muerte de Mariluz y se lo dijo antes de su segunda declaración. Hay que recordar que esta segunda declaración es en la que Santiago dice que sí que estuvo con la niña, pero que el fallecimiento se debió a un lamentable accidente. También cuenta esta gente que antes de esta segunda declaración Santiago pidió reunirse con el Ministerio Fiscal para llegar a un acuerdo, algo que la Fiscalía rechazó en todo momento. Así lo ha contado en sala este policía. Cuando se le pregunta sobre los hechos en concreto, él, en mi opinión, creo que asume de alguna manera indirectamente ya la relación con el tema porque es culpa a su mujer, ya dice que su mujer y Rosa no tienen nada que ver con los hechos, con lo cual de alguna manera creo que le está asumiendo algo ya directamente el tema y a continuación pide que quiere cortar la declaración y que lo que quiere es negociar con el fiscal algo que le beneficie. Nuria, los agentes coinciden todos en que Santiago del Valle confesó ser el asesino de la pequeña Mariluz, pero también hay una coincidencia en cuanto a la opinión de los agentes de por qué se reunieron los 3 inculpados en Cuenca. ¿Qué hacían allí? Pues
Hay un agente que llega a afirmar, basándose en su experiencia previa, que ellos se reunieron en Cuenca por dos cosas. Primero, para unirse, para realizar una coartada conjunta. Dice que esto lo saben porque da la casualidad que cada vez que se le pregunta por una hora concreta en la que sucedieron los hechos, todos dicen las 16:45, que han interrogado a muchos testigos y que todos bailan un minuto, bailan horas, y sin embargo ellos repiten la misma hora. Quiere decir que es muy posible que se pusieran de acuerdo. Otro hecho que destacan es el hecho de que quisieran huir al extranjero y que por eso se habían reunido allí. Les llama la atención que, llevándose tan mal Isabel García con Rosa del Valle, Rosa fuera hasta allí, hasta Cuenca, para reunirse con ellos. ¿En qué se basan para pensar que querían huir en el extranjero? Pues a las escuchas telefónicas que habían realizado durante esos días. Dice que en una de las escuchas telefónicas se descubrió que Santiago había preguntado en un banco si era posible cobrar su pensión en el extranjero y que también había preguntado por tarjetas de créditos allí en el extranjero. Otra llamada también les hizo ponerse en alerta por si era posible que querían huir, que fue que preguntó por si había Casa de España en Cuba. Era posible esta hipótesis de huir a Cuba. Esto aceleró las detenciones y así nos lo cuenta este agente. Santiago hace una llamadita a la Caixa preguntando si podía utilizar los cajeros en el extranjero para cobrar su paguita. Y además llama a Telefónica. Otra de las llamadas que hace, llama a la operadora de Telefónica preguntándole por la Casa de España en Cuba. Nos llamó muchísimo la atención. Y otra de las cosas es que Rosa desaparece y Rosa aparece allí con ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Rosa se va a Pajaroncillo con la enemistad y la animadversión que tiene con Isabel, que no se pueden ver, son enemigas y se odian a muerte? Bueno, pues, ¿qué explicación tiene eso? Pues que querían darse a la fuga. Nuria, ellos tenían los teléfonos pinchados y a raíz de la aparición del cadáver sucede algo con esas llamadas telefónicas que intercambian. ¿Qué es lo que cuentan? Pues la llamada, que dicen que es más determinante según los agentes y que fue fundamental para la detención de los ahora imputados, fue la que hizo Santiago del Valle a su hermano Curro el mismo día en que apareció la niña. ¿Por qué es tan determinante? Porque notaron a Santiago muy nervioso y sobre todo porque dejó entrever en la conversación que sabía dónde había aparecido el cuerpo de la niña, algo que no podía saber si no estaba implicado directamente en la desaparición de Mariluz. Este agente también ha querido dejar de relieve que la colaboración de Curro para detener a sus hermanos fue fundamental. Así lo ha contado en la sala. Santiago pues se le notaba preocupadísimo por las circunstancias del cadáver, se mostraba muy preocupado por los pinchazos telefónicos y además mentía a su hermano diciéndole que estaban viviendo o malviviendo en una estación de metro de Madrid, en la Plaza Castilla. Sí. Entonces, en relación a Rosa, ese día sí notó usted un cambio de actitud. Sí. Y en relación a Santiago, a través de esa conversación también. Muchísimo. El que no está muy de acuerdo con las declaraciones de los agentes es el abogado de Rosa del Valle, que de hecho se ha manifestado de una manera muy concreta a la salida de la audiencia, ¿no? Pues sí, Manuel Domínguez, el abogado de Rosa, ha dicho que aunque no desmiente los datos dados por los agentes, no va a tomar como válidas las opiniones y solo va a tomar como válidos los hechos. Dice que en las declaraciones de los agentes se han unido los hechos objetivos con las opiniones subjetivas. Así lo ha explicado el abogado a la salida de la sesión de esta mañana. Lo que tenemos que atenernos es a los hechos. Los hechos están en los informes. Ahí, de todas formas, se emite algún tipo de opinión. Y eso es lo que tenemos que separar. Y sobre las pruebas, sobre los hechos, eso es lo que va a juzgar el tribunal, no sobre las impresiones que pudiera causarle a los policías. Nuria, también una vez más la familia ha ido a la audiencia para seguir el juicio. ¿Habéis podido hablar con ellos? ¿Cómo afronta esta semana decisiva a la familia?
Pues la verdad es que cada día se les ve peor. Hoy hemos estado hablando esta mañana con Juan José Cortés. La verdad es que dice que no está nada bien. Vuelve a repetir que no se sienten con fuerza para declarar y que ni siquiera el fin de semana les ha dado fuerza para poder enfrentarse a las nuevas declaraciones. Por su parte, Irene, la madre de Mariluz, ha salido de la sala de la audiencia, ha necesitado salir a tomarse una tila porque estaba sufriendo una crisis de ansiedad. Así ha hablado el padre de Mariluz. Ha sido un desgaste total y ahora prácticamente estamos sin fuerza, ¿no? Y cada minuto que pasamos cuesta más trabajo de llevarlo. El dolor más grande ya lo tenemos encima, ya no hay nada que nos pueda hacer más daño. Lo único que hacernos vivir esto es como golpear 2 veces en la misma herida, ¿no? Es muy duro, pero bueno, lo afrontaremos y esperemos que no nos hagan pasar también por entrar en la sala, porque sería algo... En la sala podría pasar cualquier cosa. Pues despedimos aquí la conexión. Muchas gracias, Nuria, por esta información puntual y en directo desde la Audiencia Provincial de Huelva. Dejamos aquí a Nuria que siga trabajando y Javier Ronda, hemos hablado de semana decisiva en cuanto a testimonios. ¿Quién está llamado a declarar en los próximos días? Sin duda, es la parte pericial, los agentes de la Policía Científica, los que tienen que desmontar la coartada de Santiago del Valle, que dijo que había tirado el cuerpo de Mariluz por una alcantarilla. Esto lo van a evidenciar en su contra los profesores de Geología de la Universidad de Huelva, que van a decir que es imposible que el cuerpo llegara a través de los conductos, de los viaductos, incluso bajo tierra hasta la zona de la ría, porque además la Policía Científica mantiene que se trasladó el cuerpo en el coche de la hermana de Santiago del Valle. Y también la pregunta que sigue siendo un interrogante para este caso: ¿cuándo murió Mariluz Cortés? Esa sigue siendo un poco la pregunta que tendrá que responder los peritos. ¿Murió justo cuando Santiago del Valle le atacó? Pues dicen los forenses que no, que murió cuando la tiraron al agua y allí fue donde terminó de ahogarse. Esto va a ser crucial a partir de ahora y hasta el viernes, cuando también están citados los padres, el abuelo y el tío de Mariluz en el último día, porque los peritos tienen en sus manos, ¿verdad?, estos detalles fundamentales para este juicio que se está celebrando en Huelva. ¿Cuándo murió Mariluz? Ellos entienden que en el agua, que por lo tanto allí murió ahogada y por lo tanto se puede haber salvado su vida.